El Evangelio según la mujer del pozo. Introducción. En la quietud sofocante de un mediodía en Samaria, el cielo ardía como un presagio y la tierra exhalaba susurros antiguos de discordia y división. Caminamos hacia un pozo viejo, testigo silente de innumerables encuentros y promesas. Aquí, las nubes de polvo y el murmullo del agua en clamor se entrelazan, custodiando secretos que trascienden generaciones. Las almas sedientas de significado convergen en este rincón de la historia, donde una mujer común se encuentra despojada de sus cargas de vergüenza y exilio. ¿Qué harías si al acarrear agua descubriese una fuente de vida que reescribe el pergamino de tu propia existencia? En este cruce de caminos entre lo visible y lo eterno, se desvela una historia de revelación y redención. Capítulo 1. La senda de la mujer del pozo. En el abrasador mediodía, cuando el sol se apiada poco de los caminantes y las sombras se ocultan bajo las piedras, la figura de una mujer se perfilaba en la lejanía. Avanzaba inquebrantable, aunque sus pasos fueran pausados, sobre un sendero polvoriento que contorneaba las aldeas de Samaria. Ese tránsito solitario era tanto un desfile de memorias ingratas como una marcha silenciosa hacia un destino aún sin definir. Los aldeanos la conocían. La suya era la historia tejida de murmullos y miradas esquivas, marcada por el peso de elecciones pasadas y juicios implacables. Ella, no obstante, había encontrado un rincón apartado en el mundo que la acogía sin estridencias, un pozo antiguo, un vestigio dejado por Jacob, donde no necesitaría responder al escrutinio público. Allí, solo el viento entre las palmeras y el agua en su canto constante le hacían compañía. El pozo se erguía como un monolito ancestral, testigo mudo de fragmentos de vida entrelazados. El cántaro que llevaba equilibrado sobre su cabeza era más que un simple recipiente. En él, depositaba y cuidaba los anhelos más profundos y las penas sin nombre, en cada rodada del agua una confesión silenciosa. En su camino, la mujer no solo ansiaba saciar la sed corporal, su alma misma ardía en una búsqueda incesante por algo que ni las más puras corrientes podrían mitigar. Hasta ese día, el pozo había sido un refugio, casi un santuario donde la sed era su única compañera. Mientras la senda ondulaba bajo el sofoco, la mente de la mujer divagaba entre recuerdos y futuros inciertos. Había demasiadas preguntas sin respuesta, preguntas que se entremezclaban con los murmullos de la brisa que azotaba el seco paisaje. Sentía que la vida era como esa misma senda cubierta de polvo, a menudo difícil de transitar, a menudo borrosa en su propósito. ¿Podría la carga que llevaba algún día ser aligerada? En el alma, un eco preguntaba, ¿dónde hallaré paz para mi espíritu inquieto? Su llegada al pozo, aquel día, guardaba para ella un desenlace sin precedentes. Mientras el cántaro tocaba la base del pozo con familiaridad, el sonido resonó con un inusitado tono premonitorio. Todavía ignoraba la transformación que estaba por gestarse. En pocos momentos, esa jornada marcaría el inicio de un sendero hasta entonces oculto para su corazón y el mundo. Bajo la luz cincelante, la promesa de un futuro diferente comenzaba a insinuarse sigilosamente como las estrellas al caer la noche. La historia que se desdoblaba en su camino estaba escrita por las manos invisibles de la providencia, esperando que sus ojos se abrieran a una verdad que había estado siempre allí, aguardando a ser descubierta. En la búsqueda de agua, algo profundo y divino comenzaría a fluir dentro de ella, la promesa de una salvación que desbordaría incluso sus sueños más audaces. Y así, con un cántaro en una mano y un corazón expectante en la otra, la mujer del pozo se aproximaba al umbral de una revelación que la transformaría para siempre. Sin saberlo, en sus manos portaba no solo un recipiente, sino también la capacidad de abrazar un capítulo eterno de redención y comprensión que traería renovación no solo a ella, sino a su pueblo entero. Capítulo 2. El encuentro inesperado. Era un día como cualquier otro, saturado por el calor abrasador del mediodía y el zumbido insaciable de las cigarras que llenaban el aire con su cántico monocorde. El cielo, de un azul deslumbrante, se extendía sin fin sobre las ondulaciones del terreno samaritano, testigo mudo de historias centenarias plagadas de antagonismo. En este escenario, la mujer se acercaba al pozo, ajena a la trama que el destino había tejido en torno a su vida.
Ella avanzaba con la cadencia rítmica de quien conoce perfectamente el camino, una danza familiar entre el polvo que sus sandalias levantaban, cargando no solo su cántaro vacío, sino también el peso invisible del aislamiento. El murmullo del agua en la distancia se mezclaba con el palpitar de sus pensamientos. De repente, su paso se detuvo, sus ojos azules se abrieron con asombro al descubrir la figura de un hombre descansando en el brocal del pozo. Su vestimenta revelaba su origen, un judío. La sorpresa inicial pronto dio lugar a una oleada de emociones conflictivas. Curiosidad compitiendo con la prevención inculcada por años de discordia entre sus pueblos. ¿Qué hacía un judío aquí, en territorio samaritano? El aire se tornó más denso, como si el tiempo se ralentizara y sus respiraciones se sumaran al susurro del viento. El hombre, ajeno al aluvión de interrogantes que su presencia invocaba, la miró con una calma que desmentía el cansancio de un viaje largo. Con un tono que invitaba sin imponer, él pidió, «Dame de beber». Las palabras atravesaron la distancia que los separaba, penetrando las capas de desconfianza y precaución que ella había aprendido a levantar como defensas. En ese pedido, resonaba una nota nueva, una que encontraba eco en sus rincones más recónditos, un llamado al que no podía dar la espalda. Era un acto audaz, pensó la mujer, más audaz que las estériles discusiones de los ancianos sobre quién poseía la verdadera verdad de la fe. En un mundo donde la separación era la ley no escrita, estas simples palabras abrían una grieta en la sólida muralla del prejuicio. El abismo, aunque temido, ofrecía también la promesa de descubrimientos ocultos. Inmediatamente, su mente, entrenada por el rigor del juicio de sus pares, cuestionó, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? No había desafío en su tono, solo un intento de descifrar los códigos invisibles de este encuentro. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro del hombre, escudriñando la serenidad que parecía emanar de él. El desconocido sonrió, una sonrisa que no nacía de la superioridad, sino del reconocimiento del valor de cada alma. Si conocieras el don de Dios, respondió, y cada palabra se hilvanaba como la tela de una revelación pendiente, y quien es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido, y él te habría dado agua viva. Las palabras, cargadas de un significado intuitivo que aún escapaba a su entendimiento pleno, danzaban en el aire como un encantamiento, sembrando semillas de inquietud y deseo. ¿Agua viva? ¿Podría realmente existir una tal fuente que apagase la sed que ardía más allá del cuerpo, anidada en el alma misma? Intrigada y todavía un tanto recelosa, la mujer continuó el diálogo que sentía como una oportunidad tejida por la mano invisible del destino. Señor, dijo, aún dudando de la magnitud de sus declaraciones, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Este diálogo enredaba sus palabras con la textura misma de la fe y la incredulidad, un tejido que ella no había experimentado antes. El hombre, sin inmutarse, permitió que su respuesta se filtrara como el agua que buscaba. Todo el que bebe de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. La promesa de la eterna saciedad era como una hoja de pergamino enrollándose lentamente, revelando secretos en cada curva. Abajo, el pozo seguía su murmullo persistente, casi como un acto de comunión continua con el cielo arriba. Sin darse cuenta, la mujer se descubrió a sí misma queriendo saber más, anhelando ese manantial que podría saciar mucho más que su necesidad inmediata. Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El hombre no ofreció nada más que una comprensión infinita en su mirada, una que reconocía cada pliegue de su historia antes de que ella siquiera pronunciara las palabras. Un reconocimiento que dejaba poco espacio para su protección aprendida. El momento se ciñó a su entorno, profundo y eterno, como el mismo pozo de donde la vida emergía y al que la muerte retornaba. Allí, con un solo encuentro, la frontera entre dos mundos comenzaba a desdibujarse, convocando una nueva historia escrita no en las páginas de viejos rencores, sino en el agua viva de la aceptación y la revelación. Así, la mujer del pozo, al borde de un nuevo entendimiento, compartía no solo un espacio físico con el viajero, sino el mismo anhelante pulso de humanidad que late en cada ser, esperando siempre despertar. Un simple pedido de agua y el universo entero impregnándose de posibilidades.
Y mientras el sol seguía su curso, la conversación continuó, explorando las profundidades de lo humano y lo divino, un encuentro que cambiaría no solo sus vidas, sino el curso de las historias que le seguirían. Capítulo 3. El diálogo del agua y el alma. En la calidez dorada del mediodía samaritano, el pozo de Jacob, con su historia entretejida en las generaciones, se alzaba como un centinela de piedras, guardando silencios y secretos. Allí, el aire parecía inmóvil, como el aliento contenido durante una revelación. En medio de este paisaje eterno y fugaz, la mujer permanecía al frente de este desconocido que, en sus palabras, ofrecía un tipo de agua jamás antes contemplada. La mirada de la mujer, sostenida por un invisible hilo de expectación, viajaba desde el rostro del hombre hasta el interior de su propia alma. En sus ojos danzaba una mezcla de curiosidad y escepticismo, pero también de algo más, la esperanza precaria de quienes han habitado por años en sombras de soledad. Vio en este hombre una calma que desconcertaba, una presencia que parecía entender los sinsentidos de su pasado. Las palabras agua viva se arrastraban suavemente en su mente como una brisna en un arroyo tranquilo. ¿Qué significaba realmente esa promesa? ¿Qué aguas podrían refrescar las heridas de un alma, sedientas de afecto y significado? En un mundo donde las divisiones eran leyes no escritas y las miradas altivas eran como muros impenetrables, el hombre frente a ella, un forastero, ofrecía consuelo en su mera existencia. La conversación entre ambos fluía con la naturalidad de una danza antigua, llena de ritmos no ensayados pero inamovibles. ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, me pidas de beber?, había cuestionado ella al inicio, no en desafío, sino en maravillada incredulidad. Con una mirada que traspasaba la piel y llegaba al alma, él respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Al escuchar estas palabras, un flamazo de propósito iluminó el rincón oscuro de su corazón. Una chispa que delataba la intuición de estar ante algo trascendente, una verdad que tal vez, solo quizá, pudiese redefinir su existencia. La mujer podía sentir en sus huesos como cada palabra penetraba las grietas de su vida, esas fracturas causadas por decisiones y circunstancia. Mientras las cigarras elevaban su canto en el calor abrasador del día, el hombre continuó hablando, y sus palabras envolvían el espacio entre ellos con una suave autoridad. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en un manantial dentro de él que fluya para vida eterna. Un susurro de asombro cruzó sus labios. Sentía un crescendo de expectativa como el momento justo antes de una tormenta. Las metáforas de agua y eternidad resonaban estruendosamente, desmenuzando penas acumuladas con la promesa de un alivio más permanente. ¿Podría cualquier otra fuente apagar realmente aquella sequía del alma? Esa búsqueda incesante de amor y aceptación. La mujer, cuya historia de soledad y rechazo había tallado profundas trincheras en su espíritu, se encontró aspirando a estas verdades como quien respira aire fresco tras un encierro. Sintió lágrimas en sus ojos, mezcla de nostalgia y anhelo, filtrándose para mimetizarse con las profundas aguas de revelación. Quería más, necesitaba más, de aquello que cada sílaba del hombre ofrecía. La promesa de transformación, de ser renovada por un amor que no se retrajera, era un puente hacia territorios desconocidos pero vitales. Fue aquella mezcla de revelación y añoranza lo que llevó su voz temblorosa a romper el silencio que pesaba como una manta sobre la escena. Todavía incrédula de su propia audacia, repuso casi en un susurro: Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar. Las palabras se desvanecieron suavemente en la resonancia del aire caliente, pero el impacto era ineludible. No era solo el deseo de evitar la mundana labor de extraer agua bajo miradas inquisitivas, su petición era más profunda, un deseo susurrante desde los confines de su espíritu. La mujer había reconocido, quizá por primera vez de manera explícita, la sed de eternidad que yacía en su interior. El hombre respondió, sus palabras como gotas de agua en el seco suelo de su entendimiento. Revelaba verdades no para condenar, sino para liberar, desenredando en la plenitud del sol de mediodía, los nudos de años de vida vivida al margen, en la periferia de las aceptaciones sociales y personales.
Sus palabras, lejos de ser amonestaciones, se convirtieron en un bálsamo que escudriñaba y luego sanaba con la precisión de quien entiende sin ser explicado. En este breve destello de encuentro, la mujer comenzó a ver más allá de las capas de su vergüenza. Detrás de cada palabra vertida en aquel diálogo celestial, descubría que el primer paso hacia el manantial no era la negación de su historia, sino la aceptación del espíritu sediento que buscaba aguas de vida. En este desierto, ese hombre, desconocido y a la vez tan familiar, se convertía en un oasis espiritual, no solo para sus labios resecos, sino para un corazón que empezaba a creer nuevamente en el perdón y la redención. Así, el diálogo entre el judío y la mujer samaritana asumía dimensiones que iban más allá de cuestiones étnicas, sociales o religiosas. El agua que él le prometía era el principio de una transformación, la chispa en la neblina matutina que ilumina el camino hacia un nuevo amanecer interior. En aquel encuentro misterioso y sagrado junto al pozo, la verdad comenzaba a descorrer la cortina de su revelación, susurrando un mensaje de amor y esperanza eterno que desafiaba cualquier frontera humana. Y con cada palabra compartida, el eco de ese diálogo se magnificaría en la eternidad, cruzando por siempre el espacio entre la promesa inicial de agua y la vasta profundidad del alma que anhelaba ser saciada. Capítulo 4. Revelaciones a la luz del mediodía. En la vasta soledad del mediodía, la mujer se encontraba quieta, enfrentándose a un juicio silencioso que no provenía del hombre frente a ella, sino de las sombras de su pasado. Él no apartaba su mirada, como si la invitara a un espacio donde la condena no tenía cabida, un lugar sacral al que raramente había sido invitada. El calor del sol era abrumador, pero lo que la abrazaba no era el brillo del día sino la ardiente sinceridad que brotaba de aquellos ojos que la veían con claridad. La voz del hombre vibraba suavemente, como el murmullo de las aguas subterráneas. Él le habló no de lo que ella había sido etiquetada, sino de lo que realmente era. «Has tenido 5 maridos», dijo, nombrando sin reparo la historia que ella creía escondida entre los pliegues del tiempo. No había en él sombra de acusación, solo comprensión, como si esas palabras llevaran consigo la promesa de una nueva realidad. Cada frase suya era como una ola que llegaba y se retiraba, suavemente desgastando las rocas de las defensas que ella había erigido. Era como si él leyera un pergamino invisible, uno que zigzagueaba por las sinuosas sendas de su existencia. Con cada revelación, sentía el peso de una historia que ya no necesitaba cargar sola. Él no tenía necesidad de indagar sobre su dolor, pero lo reconocía, y en ese reconocimiento había alguna forma nueva de libertad. En aquellos minutos suspendidos en el tiempo, la verdadera carga que ella llevaba no eran los cántaros de agua, sino el peso de las decisiones, las esperanzas quebradas y los silencios saturados de palabras no dichas. Las separaciones que había conocido no eran más que una serie de estaciones en un viaje sin final aparente. Sin embargo, en su honestidad, él daba nombre a esas estaciones, y al hacerlo, entregaba clausura a cada capítulo. No había reproche en su voz, sino una empatía tan auténtica como el cielo que los cubría. Sin saber cómo, la mujer sintió que había cruzado un umbral, dejando atrás un mundo de juicios y sombras. Frente a este hombre iluminado por verdades reveladas, comprendió que no estaba destinada a ser una mujer rota, sino a ser entera, poseedora de una historia redimida, que tenía tanto valor como cualquier otra. Al mencionar que vivía con un hombre que no era su esposo, destelló una chispa de algo inesperado, compasión, un bálsamo inmaterial que sanaba lentamente las heridas invisibles. Era como si él hubiera atravesado los espejismos de sus elecciones, trayendo consigo un agua de reconciliación, mucho más nutriente que el líquido simple que acarreaba desde el pozo. En la construcción de cada oración pronunciada, él iba desmantelando las paredes invisibles con una destreza que solo el amor paciente puede conjurar. Jamás había conocido una palpabilidad de dicha magnitud, un amor sin condiciones ni preguntas, algo que se asemejaba a la promesa de aguas eternas que nunca se agotan. La verdad, descubría ella, era una brújula inquebrantable que siempre apuntaba a la redención, llevándola a las profundidades de un conocimiento visceral que no venía de la mente sino del alma. Cada confesión que había temido cargar se transformaba en el umbral de un nuevo entendimiento, no solo de sí misma, sino de lo divino manifestado en aquel presente sagrado.
Las palabras del hombre eran ritmos antiguos, una melodía que evocaba algo olvidado dentro de ella, un llamado que no conocía geografías ni tribus, una verdad intemporal que trascendía todas las divisiones humanas. Su gracia silenciosa era un eco de algo primordial, un recordatorio de que ella también estaba hecha a imagen de algo más grande, una réplica en carne y espíritu de ese agua viva que prometió. En medio de los destellos del mediodía, la mujer del pozo encontró que aquellas revelaciones eran su emancipación. El pergamino de su vida, tan lleno de cicatrices visibles e invisibles, se había desenrollado frente a alguien capaz de ver belleza incluso en las heridas más profundas. La comprensión del hombre era el espejo donde su reflexión cobraba un nuevo sentido, donde la inflexibilidad de las expectativas sociales se quebraba bajo el impacto de una autenticidad compasiva. Ante la inmensidad de la aceptación plena y sacra, la mujer del pozo percibió que su historia no era un obstáculo, sino la corriente sobre la cual navegaría hacia el descubrimiento propio. Por primera vez, las aguas que desde hacía tiempo ansiaba beber se agitaban en su interior, dando vida a un nuevo ciclo de ser, liberado por la celebración de su pasado como preludio de un futuro en tejido divino. Mientras el sol brillaba con fuerza implacable desde su cenit, el hombre y la mujer intercambiaban miradas cargadas de significado y aceptaban el don de la verdad, no como una herramienta de exposición, sino como un portal hacia la trascendencia. Allí, en aquel pozo donde sombras y luz convergían, ella encontró no solo al Mesías, sino a sí misma. Capítulo 5. El eminente peso de la esperanza. En la danza inmutable del desierto, donde el horizonte arde en un ciclo perpetuo de oro fundido y sombra extensa, se hallaba el alma de la mujer transformándose como el río que encuentra un cauce secreto tras las estaciones. Frente al pozo anciano, sus manos permanecían en el borde de la jarra vacía, pero su corazón, al fin, se llenaba. El viento arrastraba murmullos del día anterior, la voz del judío resonaba en sus pensamientos como un eco milenario, desenredando hilos de dolor con tal suavidad que apenas podía sentir el alivio. Las revelaciones pronunciadas por aquel hombre habían abierto una puerta que ella jamás creyó existiera, una entrada a un remanso donde su dignidad, otrora quebradiza y olvidada, podría renacer. En ese espacio sagrado sobre el polvo y las cenizas de sus sufrimientos pasados, la mujer se descubría a sí misma. ¿Qué era esta ligereza inesperada que sentía? ¿Acaso una liberación del peso de años de juicios implacables y susurros hirientes? Parecía como si siglos de vasijas rotas quedaran atrás, y ahora, frente a aquel hombre, el Señor, su ser anhelaba una plenitud que se derramaba como agua viva y fluía más rápido que todas sus cicatrices. Más profundo que cualquier pozo. Ella lo miró, cuestionándose si lo que había encontrado en el diálogo era un reflejo de ese mundo interior que siempre había buscado, o si por alguna alquimia divina, él había forjado algo enteramente nuevo dentro de ella. La luz del mediodía, acariciando el rostro de aquel profeta con una ternura dorada, parecía caldear sus palabras, sellándolas con un propósito eterno en su alma. Un susurro se escapó de sus labios, una demanda de comprensión que resonaba como el último eco de una larga noche en camino a la aurora. Tú, que me has visto y conocido de verdad, eres el que mi pueblo ha esperado. Y aquí te encuentro, no en palacios o templos, sino junto a un humilde pozo en Samaria. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del judío, y en ese momento fugaz, supieron ambos que lo que se había iniciado allí era más que un simple encuentro. Era el inicio de una revolución silenciosa que desafiaría antiguos odios y esculpiría un nuevo camino, elaborado con amor y redención, entre dos pueblos que hasta entonces solo conocían la discordia. La mujer sintió un fuego interior. Su sed de identidad se extinguía en el manantial de reconocimiento que brotaba desde lo más profundo de su ser. La comunicación divina había ofrecido lo que ninguna agua de pozo podía darle, un sentido de lugar y pertenencia perdurable más allá del juicio y las voces de condena. Su cántaro, ahora repleto de esperanza, pesaba en sus manos, pero era un peso que portaba con renovada alegría. Voy a los míos, dijo con voz firme, iluminada por una determinación que ni ella misma reconocía del todo. Compartiré con ellos aquello que he encontrado, esta agua viva que me alimenta de una sed aún por comprender plenamente. Se giró para ver una última vez al hombre y con una leve inclinación de su cabeza hacia ella, él le regaló una sonrisa que evocaba la promesa de un reino venidero.
Con el sol descendiendo lentamente del cenit, la mujer partió, no con pasos pesados de vergüenza sino con un andar ligero, casi danzante, consciente de la chispa que llevaba con ella. Un chispa que podría encender una llama de reconciliación entre su gente. Cada paso la acercaba más a su aldea, donde las voces, una vez hostiles y murmurantes, pronto escucharían el murmullo de su testimonio con el gozo de la revelación. La transformación estaba en marcha. Aquel hombre que había visto su alma desnuda, libre de las ataduras del pasado, se había convertido no solo en su salvador, sino en el arquitecto de una nueva realidad. Y ella, únicamente con el acto de recibirle, se convertía en el mensajero de una noticia que alumbraría las noches más oscuras y reconfortaría a los corazones más endurecidos. En el silencio de su mente, mientras atravesaba caminos polvorientos, floreció una oración, una súplica y una canción de gratitud. Sabía que este encuentro no solo le había cambiado a ella, sino que poseía el potencial de metamorfosear una nación, de entrelazar historias individuales en una sola narrativa de fe y comunión. Cada paso suyo era una nota en la sinfonía de una historia mayor, un recordatorio de la continua danza de la creación, donde las melodías de redención y renovación se combinaban en un arpegio que resonaba a través de los siglos, guiando a cada alma hacia la promesa de esperanza y paz. Y así, cargando con el peso de su cántaro y las expectativas de su pueblo, la mujer supo que ahora caminaba no hacia lo conocido, sino hacia un vasto misterio donde la única certeza era la de un amor que, en su simplicidad poderosa, transformaba todas las aguas en un flujo eterno de vida y verdad. En su pecho vibraba una canción que se unía a la voz inmemorial de aquel ancestral camino samaritano, donde las promesas de antaño germinaban en nuevas visiones. Allí, en el camino hacia su pueblo, la mujer del pozo se convirtió en símbolo de un misterio revelado, portadora de una verdad que aligeraba el corazón y engrandecía el espíritu, dejando destellos de amanecer en su sendero recién establecido. Capítulo 6. El testimonio que fluye como agua viva. En la aldea bañada por el sol de Samaria, donde el murmullo del viento acaricia las piedras y las sombras de los prejuicios todavía se ciernen sobre las calles polvorientas, empieza a resonar una nueva melodía entre sus habitantes. Una figura antes desdibujada por la rutina y el desdén emerge ahora del pozo ancestral, cargando no solo un cántaro lleno, sino también un corazón inundado por una revelación que busca desbordarse hacia el mundo. Mientras se aleja del pozo, hay en su andar una determinación renovada. Cada paso que da sobre los guijarros representa un latido, un eco del manantial interno que ha comenzado a fluir con vigor imparable. El aire alrededor parece vibrar con la historia que está ansiosa por contar, una historia que posee la capacidad de transformar corazones en campos fértiles listos para una siembra de redención. Entre las primeras casas, los vecinos la miran con el mismo asombro con el que observarían un gran espectáculo en los cielos. Habituados a verla con la cabeza gacha, su nueva postura erguida y su mirada centelleante genera un desconcierto que pronto se convierte en intriga. El brillo de sus ojos compete con el de las estrellas, y cuando comienza a hablar, su voz es un río cristalino que invita a todos a beber. La he visto, dice ella, su voz tan clara como el sonido de la mañana. He visto al hombre que conocía cada rincón de mi corazón, cada rincón del vuestro también. Las palabras surgen de sus labios con una suavidad que disipa las dudas y temores endémicos. Ella no solo habla, comparte su propia epifanía como un regalo de esperanza. La noticia se extiende con la rapidez de un incendio en un campo seco. Los labios de la comunidad se dividen en susurros y alabanzas. El relato de la mujer es como una melodía olvidada pero inmediatamente reconocida, resonando con verdades que tocan lo más profundo de aquellos que la escuchan. Él habló de un agua viva, cuenta ella emocionada, un agua que no calma la sed de la boca sino la del alma. La mujer se convierte en un puente, un nexo poderoso entre el pasado oculto y un futuro brillante. Su historia demolió muros que el tiempo había construido entre su gente y ella. Aunque siempre fue una de ellos, era ahora a través de su transformación que aquellos muros se disolvían como la arena al paso de un río incesante. En la plaza principal, donde antaño era recibida con recelo, ahora se le encuentra rodeada por un círculo de rostros curiosos.
Cada uno de ellos ansía arrancar de sus labios alguna perla de sabiduría, alguna chispa de la verdad que ella pareciera haber encontrado en su encuentro junto al pozo. Venid, les invita a ella, sus palabras una sinfonía de amor y esperanza, venid y escuchad por vosotros mismos. La producción de milagros, se dan cuenta entonces, no es el agua que entra por los cántaros, sino las palabras que encuentran terreno fértil en sus corazones. Bajo las palmeras que danzan con la brisa, esos corazones comienzan a latir en unión, un coro inaudible pero palpable de deseo por tocar, conocer y vivir la promesa de algo más grande. Sus historias se entretejen, cada vida tocada por el milagro vivo que ahora lleva un rostro de mujer. De repente, viejas disputas y antiguas tensiones se desvanecen, olvidadas ante la avalancha de una verdad más poderosa que las divisiones que una vez los separaron. La mujer había soltado no solo una nueva identidad, sino un llamado a sus contemporáneos, el de cultivar la semilla de la fe y dejar que florezca un campo lleno de paz y reconciliación. Así, ella se transforma sin saberlo en la artífice de un renacimiento espiritual en Samaria. Como la lámpara que ilumina una casa entera con su chispa, su testimonio inspira a quienes la rodean, incitándolos a buscar, a preguntar, a soñar con un mundo donde las distancias se acortan y las diferencias colapsan bajo el peso abrumador de la gracia. A través de esta experiencia compartida, el agua viva que ella proclamó se convierte en el río que corre bajo la superficie visible de sus vidas, prometiéndoles que ningún corazón quedará seco si busca ser saciado por la fuente divina. Su historia, un bálsamo para las heridas de la distancia y separación, deja en cada alma una marca indeleble de esperanza y redención. La mujer del pozo se había levantado con su cántaro lleno, mas al regresar, lleva consigo un cántaro invisible, uno que gotea maravillas y convicciones. Donde el pozo nunca fue el final, sino el principio de un viaje aún más grande. La urgencia de su mensaje no era un mandato, sino una invitación, una pregunta danzante en el viento, que podemos nosotros acarreo para transformar nuestras vidas en fuentes de agua viva. Como ella misma lo había encontrado en sus propias profundidades. Capítulo 7. Las aguas de la reconciliación. En un crepúsculo de cielos teñidos de oro y carmesí, los ecos del pozo comenzaron a resonar más allá del ámbito físico. Las palabras de la mujer se esparcían como semillas llevadas por un viento divino, plantando curiosidad y esperanza en el polvo del camino. Mientras los días se mezclaban unos con otros, el pozo se convertía en un epicentro de cambio, donde almas de todos los rincones convergían, buscando lo que aún no comprendían por completo. A medida que la noticia de un hombre que hablaba de amor eterno y agua viva viajaba entre vientos y rumores, los corazones curiosos de Samaria respondían. Aunque la desconfianza entre los samaritanos y los judíos se había tejido a lo largo de generaciones, algo nuevo y poderoso brotaba entre ellos. No era una obligación o un rito forzado, sino una búsqueda genuina de conexión y entendimiento. No era sencillo. Las palabras de este hombre, de Jesús, atravesaban las divisiones como el filo agudo de una espada. Muchos llegaron al pozo, con las historias de la mujer todavía frescas en sus mentes, llevados por una mezcla de escepticismo y necesidad. ¿Cuántas veces habían sido sus esperanzas sofocadas por antiguas disputas? ¿Cuántas veces habían sido sus almas sedientas engañadas por falsos espejismos de paz? Sin embargo, ahora, algo poderoso instaba a otras almas a desbordar los caminos polvorientos hacia Jacob's pozos, tal vez buscando el mismo consuelo y redención. Algunos de los tal vez más fieles al pasado se detuvieron en la distancia. No se atrevían a acercarse, ya que cruzar la frontera de lo familiar podía significar abandonar una parte de ellos mismos. Sin embargo, otros daban ese paso hacia lo desconocido, un paso que requería más coraje del que alguna vez pensaron poseer. Entre aquellos que acudieron había una gama diversa de viajeros, ancianos arrugados por los años, jóvenes cuya esperanza ardía brillantemente, y niños cuyos ojos llevaban la curiosidad de quienes caminan con almas aún intactas por el cinismo. Todos se reunieron alrededor del pozo al anochecer, cuando la brisa se volvía más amable y las historias fluían como el agua fresca escapando de una jarra. El pozo, una vez un lugar de soledad para la mujer, ahora se convertía en un escenario de encuentros significativos. Las diferencias culturales que alguna vez actuaron como muros empezaron a diluirse bajo la tenue luz de las palabras compartidas.
Los relatos del Mesías, transmitidos por labios que todavía acariciaban la asombrosa verdad de su presencia, surtían efecto. Era como si sus palabras poseyeran un poder irresistible, una ondulación que conmovía incluso las aguas más estancas del corazón. Cierta noche, una anciana de la aldea vecina, con los cabellos blancos enmarcando un rostro arrugado por el tiempo y la sabiduría, se acercó al pozo. Con un suspiro profundo, que parecía portar siglos de cansancio y búsqueda, se dirigió al grupo con voz temblorosa pero firme. «He escuchado las historias del hombre que habla aquí», dijo ella. «He pasado muchos años esperando algo que nunca supo llegar. Pero si es cierto que esta agua no es solo para saciar la garganta sino para sanar heridas del alma, necesito escuchar más». La mujer del pozo, en cuyas venas ahora fluía una mezcla del agua de la vida junto con su sangre redimida, tomó suavemente la mano de la anciana. «Bebamos juntas de esta promesa», respondió. «Lo que te ha traído hasta aquí es algo más grande que la coincidencia. Es la sed que únicamente Él puede saciar». A medida que conversaban, más oídos se acercaron, buscando beber de la misma fuente de sabiduría y revelación. Y así, el pozo, una vez callado, reverberaba ahora con el murmullo esperanzado de una multitud que encontraba en el agua de la vida una cura para corazones divididos. Fue un tiempo de intercambio de experiencias personales, de oraciones murmuradas y de lágrimas de reconciliación. El agua viva que Jesús había prometido comenzaba a concretarse no solo en palabras, sino en acciones de amor tangible, en relaciones restauradas y nuevas amistades que florecían entre terrenos antes áridos. Más allá del pozo, familias que habían estado separadas por disputas ancestrales se reunían, compartían comidas y brindaban juntos en medio de risas que llenaban el aire fresco de la noche. Las barreras que habían moldeado la identidad cultural de estas personas comenzaban a ceder ante la unificación que trascendía diferencias humanas. En este pequeño rincón del mundo, algo monumental estaba cobrando forma, como si la creación misma susurrara una canción de unidad a través de ellos. La mujer del pozo, una vez invisible en su pueblo, se convirtió en el conducto que canalizó estas nuevas conexiones. De su voz brotaba cada vez más confianza, a medida que comprendía la magnitud del mensaje que había sido llamado a entregar. Su historia de redención, el encuentro inesperado que transformó su vida y el agua viva que trajo consigo, compartía ahora con quienes ella misma había considerado sus enemigos. Muchos seguían a los pies del pozo, más allá del amanecer, mientras los primeros destellos de luz iluminaban los rostros expectantes del pueblo. Las palabras del Mesías continuaban propagándose, no con el ímpetu forzado de una trompeta, sino como un susurro gentil que encontraba resonancia en corazones listos para escuchar. Y así, en las tierras de Samaria, donde la división había sembrado dolor, el amor comenzó a florecer a través del agua viva que nunca se agota. En aquellos encuentros, la semilla de la salvación tomaba raíz, transformándose en un árbol robusto bajo el cual los samaritanos y los judíos podían descansar juntos, no quizás por obligación, sino por elección. Por el milagro mismo que aún resuena en el viento que acaricia las colinas cercanas al pozo. Pues lo que comenzó con una simple sed se expandió mucho más allá del horizonte de todo lo esperado, una revolución silenciosa de corazones que danzaban al unísono en la eternidad de la gracia divina. Un lugar donde el amor y la aceptación se encontraban como nunca antes, diciendo sí al llamado eterno del agua que da vida, y siendo testigos de la belleza que renace incluso del suelo más pedregoso. Y así, el murmullo de aguas que nunca dejan de fluir susurraba lo que los labios humanos no podían siempre expresar, que frente a un encuentro tan trascendental, cada alma es invitada a descubrir, unirse y abrazar una verdad que trasciende el tiempo y el espacio. El sol vuelve a salir sobre Samaria, y el pozo permanece. Testigo y tesoro de encuentros que transforman, su eco sigue llamando a las almas que caminan por el camino polvoriento, susurrando entre el viento, ven y bebe. Epílogo, el eco del manantial eterno. En una fría noche estrellada, el susurro de Samaria se envolvía en una brisa que jugaba con las hojas de las palmas, un murmullo que pareciera portar secretos de siglos. La mujer del pozo, ahora anciana, contemplaba el cielo con la calma de quien ha bebido profundamente de las aguas de la vida, su mirada como un faro sereno en un mar de incertidumbres. Su viaje había comenzado aquel mediodía ardiente y continuaba con cada alma que se detenía a escuchar su relato.
La vida de la mujer transcurría entre las sombras de aquellas montañas, transformada en leyenda y verdad viva. Todos los días, las mujeres, los hombres y los niños del pueblo se acercaban a ella, no tanto por el agua del pozo, sino por la sabiduría que fluía de sus labios. La anciana, en su humildad, se había convertido en un pozo viviente, sus palabras eran corrientes que calmaban sedes invisibles. En las aldeas vecinas, su historia era contada alrededor de hogueras y en los mercados. La mujer del pozo, así la llamaban, había dejado de ser solo un nombre. Era un puente, una viajera entre mundos que una vez estuvieron en guerra y que ahora navegaban por las aguas de la concordia. Muchos decían que sus palabras tenían el poder de reavivar lo marchito, como el milagroso rocío que da vida a la tierra árida. Cierta noche, un viajero llegó al pequeño pueblo que la mujer había hecho su hogar. Era un hombre joven, un peregrino de caminos polvorosos que llevaba con él el deseo ardiente de conocer el pozo del que tanto hablaban. Quería beber de las palabras de la mujer, experimentar de primera mano el cambio que su pueblo decía encontrar en la voz de ella. Así, se acercó, buscando no agua, sino la fuente de aquella sabiduría que trascendía las divisiones. La anciana lo recibió junto al pozo, su figura iluminada por la cálida luz del amanecer. Ella le habló no con grandes revelaciones, sino con la simplicidad de quien ve lo divino incluso en lo cotidiano. El pozo, le dijo, no es solo este lugar físico, sino el espacio que todos llevamos dentro, del que brota nuestra verdadera esencia en Cristo. Sus palabras eran una melodía que la brisa elevaba, cada sílaba alimentando una sed más profunda que la de la garganta. El viajero, tocado en su corazón, sintió como su búsqueda iba más allá de lo que podía encontrar en palabras. Comprendió que la verdadera transformación comienza en la intimidad de la propia conciencia, en el silencioso acuerdo de permitir que el amor obre en uno mismo. Al contemplar su propia sed, discernió la verdadera naturaleza del agua viva, un llamado a convertirse, también él, en espejo de aquel reflejo divino que había visto en los ojos de la mujer del pozo. El joven partió, llevando consigo una semilla plantada por las palabras de la anciana, una semilla de fe y propósito. En sus viajes, contaría su experiencia, regando corazones secos con el testimonio de encuentros que transforman y volviendo a sembrar la unidad en un mundo fragmentado. A medida que los años pasaban, la historia continuó viajando, cruzando desiertos y montañas, llegando a oídos distantes. Y cada vez que alguien de entre el pueblo recordaba la historia del pozo, el eco de la voz de la anciana resonaba más fuerte, incluso en aquellos que nunca habían escuchado de su existencia. Finalmente, cuando la mujer sintió que su tiempo en la tierra se marchitaba como las hojas en otoño, supo en su corazón que el manantial de agua viva ya no era solo suyo para custodiar. Había echado raíces profundas, se había convertido en el río que fluye por las almas de todos aquellos que habían oído su relato. Cerró los ojos en oración, una última vez junto al pozo, y la pregunta resonó, ¿qué manantial de vida acarreo yo para los demás? En esa pregunta encontró la respuesta final, el eco de un amor que nunca se apagaría. Ven y bebe. Mientras la tierra dormía bajo el manto de la noche, el pozo continuaba siendo testigo de nuevos comienzos, cada chispa de encuentro un nuevo camino hacia lo eterno. Porque en la historia de la mujer del pozo, tal vez, descubrimos que todos llevamos dentro el potencial de un manantial, una fuente que al entregarse al otro, transforma, sana y revela un amor sin fin. Así, su legado se convierte en un llamado a construir puentes, a encontrar en los encuentros cotidianos la chispa divina que hace florecer la tierra. La historia no termina, pues siempre habrá viajeros sedientos, y poetas, y profetas, y tal vez una simple mujer junto a un pozo, lista para compartir el sorbo de una vida renovada. El eco de sus palabras continuará en la danza de las estrellas, en el susurro del viento, un recordatorio de que el amor es el agua que el mundo necesita para saciar su sed. Y así, el pozo espiritual de un alma se mantiene abierto, esperando a aquellos que persiguen el camino del amor y la aceptación, invitándolos a venir y beber.